nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre da gloria, no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre da gloria, da gloria, da gloria por tu misericordia, por tu verdad. Muy buenas noches, mis amados hermanos en Cristo. Dios les bendiga ricamente en este día. Le damos las gracias a nuestro Dios porque una vez más podemos tener la oportunidad, la ocasión de tomar este tiempo para estudiar la palabra de Dios, tomar tiempo para orar, tomar tiempo para la oración tan necesaria en estos tiempos. De modo que damos gracias a nuestro Señor por todo y las gracias a ustedes, hermanos míos, por estar en sintonía, estar desde sus hogares para tener este buen tiempo de oración y tiempo de estudio de la palabra de Dios. Una vez más, hermanos, les recuerdo que no perdamos esta oportunidad maravillosa y que va a crear, siempre les digo esto, hermanos míos, en nuestros hijos el hábito de la oración, el hábito de estar atentos a la palabra de Dios. Por eso, si nos reunimos en familia, es una gran bendición. Recuerde que esto no es lo normal. Lo normal es que la iglesia se reúna en el templo. Así ha estado sucediendo desde antaño. Recuerde que las sinagogas se crearon con ese propósito. Y así encontramos, ¿verdad? El templo se creó con ese propósito. En el Nuevo Testamento, pues las casas mismas se convertían en iglesias, como muchas veces dice en la palabra de Dios. No es lo normal que estemos de manera virtual. Esto es un asunto por la pandemia que estamos sufriendo, lamentablemente así es. Pero las cosas de Dios no pueden cambiar absolutamente para nada. Es decir, que debemos seguir con esa visión, enfocados en continuar con nuestra vida cristiana
y dar a nuestros hijos, a la familia, la palabra de Dios de esta manera. De esta manera. De modo que los miércoles, que por ahora no nos estamos reuniendo de manera presencial, les ruego, hermanos míos, que tomemos esto muy en cuenta, porque nuestros hijos necesitan de esa ayuda. Sé que es a veces un poquito difícil. Sin embargo, nosotros los adultos que tenemos esa conciencia de esta realidad, entonces debemos hacer todo el esfuerzo necesario. Así que, hermanos míos, vamos a tomar nuestro tiempo de oración como siempre hacemos. Tomamos este tiempo de oración y al terminar, su servidor estará orando como muestra de que hemos terminado ese tiempo de oración para iniciar nuestro tiempo de estudio de la palabra de Dios.
Dios de los cielos, te damos las gracias, Padre bueno, en este día una vez más, oh Señor. Gracias, Dios bendito, por tus tantas bendiciones. Gracias, Señor, por tus muchas misericordias y bondades con nosotros. Gracias, Padre, por sostenernos, por cuidarnos. Gracias, Señor, porque sabemos que recibimos de ti tantas y tantas cosas. Y gracias, mi Dios, porque podemos a esta hora, Señor, presentarnos delante de ti como iglesia para orar, Señor, para clamar, para traer delante de ti, mi Dios, cuántas peticiones que tenemos, Señor. Tantas cosas, Padre, por las que oramos y deseamos que en tu misericordia, Padre, tú hagas según tu voluntad. Queremos suplicarte de manera muy, muy particular, y aunque hemos orado ya por esto, Señor, por nuestra nación y por el momento en que estamos viviendo, el momento que estamos pasando de esta pandemia y este rebrote que ha surgido nuevamente, oramos, Dios del cielo, para que tú traigas cuidado a nosotros, pero también, Padre bueno, sobre todo, prudencia a cada uno, Dios del cielo, conciencia de todo lo que implica esta situación, que no es solamente nuestra, sino mundial, pero que nosotros somos los que vivimos aquí. Te rogamos de tu gracia, de tu bendición. Dirígenos, Señor, ahora en el tiempo del estudio de tu palabra, este hermoso libro de Nahum que estamos estudiando. Señor, queremos que tú nos bendigas. Queremos, Padre, que sea tu Santo Espíritu que nos dirija en cada enseñanza, Señor, y permite que podamos guardar en nuestros corazones y en nuestras mentes las lecciones, Señor, que tú quieres darnos. Bendícenos, guárdanos en todo, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Bien, hermanos míos, pues gracias por este buen tiempo de oración y gracias a nuestro Dios por este buen tiempo de oración. Quisiera, hermanos, una vez más, recordar a la iglesia, a usted y a mí como creyentes en Cristo, y los amigos y otros hermanos que no son de nuestras iglesias que siguen este estudio bíblico, este tiempo de servicio, de culto a nuestro Dios. Es el hecho y por lo que está ocurriendo en nuestra nación de este rebrote del COVID-19, que hay una situación aquí que nosotros obviamente no pensamos. No sé cómo usted se sentiría, para ponerlo de esta manera, si usted tuviese una enfermedad terrible, y usted lo sabe, una enfermedad infectocontagiosa, y usted lo sabe. O digamos, para ponerlo en paralelo, que usted tenía 5 millones de pesos y usted lo llevó a una entidad bancaria para guardarlo y que crezcan los intereses de este dinero que usted tiene. Por alguna causa, la entidad bancaria fracasó, quebró, y usted perdió sus 5 millones de pesos y tiene años luchando para que se lo devuelvan, pero ¿cómo se lo devuelven si fue que quebró? Hay un buen amigo suyo que tiene 10 millones de pesos y quiere llevarlos a un banco. Usted le aconseja y usted le dice que lo lleve a ese banco que usted llevó su dinero y que ha tenido problemas de liquidez, y ahora usted no sabe si va a perder ese dinero, todavía usted no sabe si lo va a perder, está ahí en negociación y ya se están tomando medidas, pero el banco sabiamente, como hombres astutos, si alguien va con una buena cantidad de dinero, le dicen, lo toman.
porque estamos en esto, no es que quebramos, es que estamos haciendo algunos ajustes, y usted le dice, le aconseja a este amigo que lleve sus 10 millones de pesos a este banco. ¿Usted no piensa que usted está actuando de una manera irresponsable? No está siendo el amigo de verdad que está cuidando los intereses de este buen amigo. Igual que la enfermedad, igual que el ejemplo que le pongo, y esto es para ilustrar esta verdad. El problema nuestro aquí en República Dominicana, respecto, y no en todas las zonas, nosotros que estamos en la ciudad capital, en Santo Domingo, y que es uno de los lugares donde el rebrote ha venido de una manera muy grande y, digamos, con mucha incidencia. Nosotros que estamos aquí, que miramos las noticias y vemos todas estas cosas, esto ocurre porque hay un grupo de gente que no toman en consideración primero a ellos mismos y luego a los demás. Es decir, yo sé que el banco va a quebrar, yo sé que tengo una enfermedad incurable, infecto-contagiosa, que puedo infectar a mi mamá, a mi papá, a mis hijos, a mi sobrino, a mi tío, a mis abuelitos, y yo me hago de la vista gorda y ando por todos los sitios, por todos los lugares, como que nada está pasando. Entonces, yo no estoy tomando en cuenta esta parte. Entonces, hay un grupo de la población que quiere ser prudente, un grupo de la población que quiere guardarse, que cumple las reglas, que cumple las leyes. Entonces, ese otro grupo que ni cumple leyes, que no acata nada, y como decimos aquí nosotros en buen dominicano, gente que anda desacatada. Entonces, esos lo que hacen es que infectan al que cumple la ley, al que cumple las reglas, me doy a entender, al que es prudente y toma en cuenta lo que hay que tomar en cuenta para frenar esta situación. Entonces los otros, ¿qué hacen? Es una batalla, una lucha. Yo no me cuido, pero tú que te cuidas, yo te infecto entonces. Y es como decir, ¿verdad? El malo daña al bueno, para decir una expresión. Pero nada, solamente le digo esto, hermanos míos, porque creo que es necesario que tomemos conciencia con la gente que vive en nuestra casa y que usted y yo somos responsables. No importa que sea primo, no importa que sea sobrino, no importa que sea quien sea, vive en la casa, no, usted se sujeta a las reglas de esta casa y a las reglas que se han impuesto. Si usted no puede con esas reglas, busque su rinconcito. Parece duro, parece difícil, pero es así. Con los hijos, igual. No, usted cumple con las reglas. Y si no, busque su rincón, porque yo no me quiero enfermar. Yo estoy guardándome, estoy cuidándome, estoy haciendo lo que hay que hacer, pero usted no. Entonces, usted que no cumple reglas, me daña a mí que estoy cumpliendo las reglas. ¿Qué te parece? Entonces, así no podemos. De modo, hermanos, que creo que es necesario que estos asuntos los entendamos y nosotros desde las iglesias pues tenemos que estar contestes con estas cosas para llevar el mensaje, la información correcta. Empecemos, los que no se han vacunado, no tenga temor a esto, vacúnese. No hay nada de anticristo en vacuna. Imagínese usted cuántas vacunas son. Si hubiéramos dicho desde la primera vacuna que se descubrió, bueno, pues sería lo mismo hasta el día de hoy. Entonces imagínese, cuente cada una de esas vacunas y sería entonces algo que el anticristo... No, déjese de cosas. No quiero entrar en detalles de nada de estos asuntos, pero pienso, hermanos míos, que las cosas no son por ahí. Bíblicamente, las cosas no son por ahí. No lo son. Bien.
Les invito, hermanos, a que abramos la palabra de Dios al libro de Nahum, capítulo número 2. Libro de Nahum, capítulo número 2. Y vamos a leer los primeros 4 versículos de este libro de Nahum, capítulo número 2. Versículos 1 al 4. Dice la palabra de Dios: Subió destruidor contra ti. Guarda la fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos, refuerza mucho tu poder, porque Jehová restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel, porque saqueadores lo saquearon y estropearon sus mugrones. El escudo de sus valientes estará enrojecido, los varones de su ejército vestidos de grana, el carro como fuego de antorchas. El día que se prepare, temblarán las hayas. Los carros se precipitarán a las plazas. Con estruendo rodarán por las calles. Su aspecto será como antorchas encendidas. Correrán como relámpagos. Bien, terminamos la semana pasada mirando este capítulo, el capítulo número 1, e introdujimos el capítulo número 2. Recuerde que estamos mirando este libro de Nahum y que, como hemos dicho en otras ocasiones, debemos asociarlo siempre con el libro de Jonás. Recuerde que el libro de Jonás no es una profecía propiamente. Eso lo habíamos dicho cuando hablamos del libro de Jonás. Sino que es un libro en el que Dios está dando una oportunidad a una ciudad inmensa con mucha gente que Dios no quería que esta ciudad pereciera. Y dio la oportunidad de oír palabras de arrepentimiento en labios de Jonás. Ahora sí, el libro de Nahum, obviamente que sí, habla acerca de profecía. Entonces, miramos, hermanos, y desde el versículo 1 en el capítulo 2, que ya habíamos visto, y ya habíamos visto versículo 1 hasta el 3, y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que subió destruidor contra ti, guarda la fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos, refuerza mucho tu poder. Y decíamos de este versículo que parecería un tanto sarcástico, porque Dios le está diciendo al enemigo que se cuide, que vigile bien, y es más bien una manera de Dios decirle, no importa lo que tengas. Es decir, todo lo que dice aquí la palabra de Dios era parte de lo que esta nación o esta ciudad hacía, esta ciudad de Nínive, capital de Asiria. Eran gentes valientes, pero también eran personas brutales y despiadados, terribles, como habíamos visto ya en capítulos anteriores, hablando acerca de estas personas, cómo hacían cuando entraban a una nación. Dios mirando todo esto y qué tipo de corazón tenía esta gente, pero también en un momento fueron sensibles a la palabra de Dios. Y dicho sea de paso, ya habíamos dicho que el libro de Jonás anuncia algo que no se ha registrado jamás en ningún sitio, en ningún lugar. Todo aquel pueblo se convirtió a Dios, todo, el 100%, todos. Y unos años más adelante, un siglo y algo más adelante, que es cuando Nahum da su profecía, encontramos al pueblo igual que antes de Jonás predicarle, o peor. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó en ese lapso? ¿Qué sucedió en ese interín? No sabemos. Sí podemos decir una serie de cosas de lo que se supone que ocurre con usted y conmigo cuando dejamos las cosas de Dios, cuando ya dejamos de hacerle caso a Dios, cuando el mandato de Dios no es nuestra pasión,
cuando los lineamientos, la filosofía de Dios, la filosofía cristiana, digo filosofía para decir verdad, un estilo de vida cristiano, cuando ese estilo de vida en Cristo ya no es el que nos agrada y que queremos otras cosas, entonces ya nos olvidamos de lo que Dios dice, de lo que Dios ha dicho, y allí volvemos atrás y empezamos a hacer cosas que a Dios no les agradan. Y entendemos que eso es lo que aconteció con este pueblo, esta ciudad de Nínive. Ahora, para continuar con el estudio de nuestro libro, leímos el versículo 4, permítame leerle versículos 4 y 5. Dicen, los carros se precipitarán a las plazas, con estruendo rodarán por las calles. Su aspecto será como antorchas encendidas, correrán como relámpagos. Se acordará él de sus valientes, se atropellarán en su marcha, se apresurarán a su muro y la defensa se preparará. Y en estos versículos que miramos, versículos 4 y 5, como ya habíamos dicho y como es sabido por todos nosotros, ¿verdad? En la antigüedad se fabricaban armas de guerra. O sea, eso lo encontramos en los libros históricos, en la Biblia, y desde muy temprano ya, ¿verdad? Espadas y una serie de cosas, lanzas, jabalinas, es decir, por ejemplo, cuando se describe el armamento que tenía Goliat, por ejemplo, cuando iba a pelear con David o cuando fue a desafiar al pueblo de Dios, se describe cómo aquel hombre estaba vestido y lo que tenía en sus manos, cuáles eran las cosas que usaba. Y al final dice la palabra de Dios que David tomó la propia espada de este hombre y le cortó la cabeza. Y había una serie de cosas que no se narran, muchas sí se narran en la palabra de Dios y otras no. Y dice la palabra de Dios y habla de ingenieros que hicieron máquinas para la guerra. Es decir, que desde la antigüedad se fabricaban armas porque era necesario el ejército que estaba mejor preparado, con mejor armamento e instrumentación de guerra, llevaba la ventaja, por supuesto. Se necesitaban hombres valientes, sí, claro que sí, pero de nada sirve el hombre valiente a manos peladas, como solemos decir, o como decimos nosotros los dominicanos. No, necesita tener algo en sus manos para defenderse. Entonces, una de esas herramientas que dio mucha ventaja a muchos ejércitos y que aparentemente el ejército asirio ya lo tenía, ya hacía uso de ello. Y es para referirnos a la invención de los carros de guerra. Y que se mencionan, por ejemplo, en batallas en el Antiguo Testamento. Por eso se menciona la palabra carros. Y eran carros, ¿verdad? Básicamente de dos ruedas tirados por caballos. Y el individuo, bueno, pues aprendían a hacer todo esto de tal manera que cuando llegaba el momento de la batalla, pues eran muy diestros en estas artes. Entonces dice aquí la palabra de Dios y menciona los carros en el versículo 4, se precipitarán a las plazas, con estruendo rodarán por las calles. Es decir, que el hecho de que habla aquí de plaza, que habla de calles, todo eso implica que aquella ciudad era una ciudad, digamos, moderna. No era una ciudad cualquiera, era una ciudad que ya estaba bien estructurada. Una ciudad que había sido hecha, bien pensada. Ahora, algunos intérpretes de la Biblia piensan que esta profecía, y lo que vamos a leer en versículos 4 y 5 que acabamos de leer, y cuando habla aquí de carros, algunos intérpretes bíblicos entienden que esto significaba o significa que Nahum se estaba refiriendo a lo que hoy
Bueno, no, ya, ¿verdad? Para los 1800 ya teníamos carros hechos vehículos, o sea, automóviles más bien, ¿verdad? Entonces algunos autores piensan que la profecía se refiere a eso, a lo que sería la invención del automóvil. Sin embargo, esto no tiene ningún asidero bíblico. No tiene, por ningún lado. Lo que está narrando Nahum aquí en su profecía no es más lo que pasaría a Nínive, que sería destruida, como sucedió, independientemente de todos los progresos que tuviese, como acabamos de mencionar, que habían plazas, que era una ciudad que ya bien estructurada con calles y una serie de cosas. Y estos carros, bueno, pues era parte, ¿verdad?, de ese armamento bélico que ellos tenían, digámoslo así, ¿verdad? No armamento bélico, sino para decir todo lo que tenía que ver con ese armamento para defenderse en una batalla. Los escritores de la escuela bíblica mencionan a un historiador llamado Deodoro. Y ellos dicen que este Deodoro, este historiador, y habla acerca de Nínive como la capital de Siria, y esto lo había mencionado no con detalles, como lo hacemos ahora, la semana pasada. Dice Deodoro que la ciudad de Nínive tenía 1500 torres. Y cada una de esas torres tenía más de 60 metros de altura. Yo no soy ingeniero, no tengo mucha idea de lo que significa un edificio de tal altura. Yo no sé a qué altura regularmente se hacen los edificios. Yo sé que unos se hacen un poquito más altos, otros más bajos, dependiendo cuál es el propósito. En el edificio aquí donde estamos, por ejemplo, estamos en un edificio de 3 plantas. Y desde la azotea, esto tiene aproximadamente unos 20 metros, un poquito más, poquito menos, de altura. Si fuéramos a pensar, entonces, desde este punto de vista, digamos que cada una de esas torres sería un edificio de unas 9 o 10 plantas aproximadamente. De modo que era muy difícil entrar en aquella ciudad, porque desde aquellas torres se alcanzaba a ver a lo lejos, y la altura de esas torres era precisamente para ver qué sucedía hacia afuera. Y si había 1500 torres, es decir, todo, digamos, el interior del muro de la ciudad estaba lleno de torres, con soldados, con vigías, que estaban allí para resguardar la ciudad. De modo que el enemigo le sería muy, muy difícil entrar. Y todo esto parecía como que era difícil entrar a la ciudad. Era difícil tomar aquella ciudad. Sin embargo, sucedió. El enemigo entró y hubo lucha encarnizada. Y esa es la escena que está describiendo Nahum, una escena de aniquilación de esta ciudad capital de Asiria, Nínive. Por lo que dice el versículo 5, se acordará él de sus valientes, se atropellarán en su marcha, se apresurarán a su muro, por lo que decíamos, ¿verdad?, de las torres, y la defensa se preparará. Cuando llegue el momento van a hacer lo que ellos están acostumbrados.
Sin embargo, nada de esto iba a servir. Ahora miremos el versículo número 6. Las puertas de los ríos se abrirán y el palacio será destruido. Al hablar aquí de ríos, que dice el versículo que las puertas de los ríos se abrirán. Cuando se habla aquí de ríos, Nahum, dicen los comentaristas, y porque el comentarista regularmente conoce muy bien la geografía. La geografía de la ciudad aquí es importante conocerla para dar datos como estos. Entonces dice que cuando dice río aquí Nahum se refiere al río Tigris, que lo más probable es que fuera desviado hacia la ciudad. Se hizo todo lo necesario, todo lo posible para que el caudal de agua del río Tigris fuera hacia la ciudad. Y recuerde que cuando hay un caudal de agua incontrolable, es una de los sucesos, por ejemplo, cuando hay un río que se desborda, cuando hay esos grandes ríos, cuando llegan los tiempos de mucha lluvia, cuando llegan los tiempos de ciclones, temporada ciclónica, hay ríos que se desbordan y todo lo que encuentran a su paso, no importa lo que sea, se lo lleva. Porque hay una fuerza inmensurable, una fuerza increíble cuando hay un caudal de agua tan grande. Ustedes recordarán, aquí en República Dominicana ocurrió una tragedia que todavía recordamos al día de hoy, en el sur del país, la provincia de San Juan de la Maguana. Se desbordó un río o abrieron la presa por el asunto de las lluvias y para que la presa no se acumulara tanta agua que el daño podía ser peor. Y cuando abrieron aquellas compuertas, esas son las noticias que dieron, ¿verdad? Pues todo ese caudal de agua llegó al lugar que se llama la Mesopotamia. Una extensión de terreno que está entre dos ríos. Y aquel lugar fue arrasado, literalmente arrasado. Las pocas casitas que quedaron en pie estaban inservibles, llenas de escombros, llenas de arena, llenas de piedras. Y, por supuesto, tuvieron que dejarlas ahí. Y cuando habla aquí acerca de los ríos, precisamente es para hablar de esto, de la fuerza que probablemente pues tendría el río Tigris y que al ser dirigido hacia la ciudad, pues por supuesto que iba a inundarla. Entonces, esos muros obviamente que se iban a debilitar, las torres iban a caer, añadido a la batalla que vendría contra enemigos que Dios había traído hacia Nínive. Ahora miremos el versículo número 7. Y la reina será cautiva, mandarán que suba, y sus criadas la llevarán gimiendo como palomas, golpeándose sus pechos. Las imágenes que presenta aquí el versículo número 7 son comparadas a cuando una bandada de palomas levanta vuelo, porque ha sido, ¿verdad?, asustada. Quizás usted ha visto eso una y otra vez. Aquí nosotros en República Dominicana, que tenemos palomas por todas partes, podemos ver eso todos los días. Y el sonido que esa bandada de paloma hace cuando suena, cuando levanta vuelo, es como si fuera ellas golpeándose el pecho. De modo que aquí cuando menciona en el versículo 7 esto de golpeándose sus pechos,
es precisamente para hacer esto, pero es para hablar y para poner aquí la imagen de el sonido del gemido que tendría la ciudad por el hecho de lo que está sucediendo. Igual como suenan las alas de las palomas al levantar su vuelo, que parecería que se estuviesen golpeando su pecho, y hay un sonido obvio que si usted está ahí se va a dar cuenta. Entonces habría lamento, había gemido en el pueblo por lo que estaba sucediendo. Miremos el versículo número 8 y sigue diciendo la palabra de Dios: fue Nínive de tiempo antiguo como estanque de aguas, pero ellos huyeron. Dicen: deteneos, deteneos, pero ninguno mira. Y este versículo número 8, como habíamos visto ya anteriormente, Nínive se convirtió en un estanque de agua, ¿verdad?, por el desbordamiento del río Tigris que acabamos de mencionar. Pero dice también aquí Nahum y menciona como un grito de desesperación que se detengan, y es como para los jefes militares dándole órdenes a los soldados: no se vayan, aguanten, esperen. Pero cualquiera que ve la vida en riesgo y que estoy a punto de morir, yo no estoy por quedarme. Bueno, jefe, lo siento, pero no le voy a hacer caso en este caso. No hago caso porque si me quedo aquí, pues voy a morir. Voy a hacer algo, viene la destrucción inminente, y si tengo una oportunidad de huir y de correr para salvar la vida, pues lo vamos a hacer. Y eso es lo que implica aquí lo que está diciendo, lo que está hablando el versículo número 8. Acuérdese, hermano, no se le vaya de la mente cuál es el centro de lo que estamos diciendo. Estamos mirando una parte en la que Dios ya entró en anunciar el juicio a Nínive. Ahora Nahum no es describiendo lo que va a pasar. ¿Cuáles son los asuntos? Es la narración, la narrativa de lo que va a pasar, de lo que va a suceder al pueblo, a este pueblo de Nínive. O sea, para que siempre, cada vez que vayamos a un punto, usted recuerde que estamos ahí. Versículo 9 dice: saquead plata, saquead oro, no hay fin de las riquezas y suntuosidad de toda clase de efectos codiciables. Este versículo 9, como habíamos dicho, que los ninivitas eran personas despiadadas. Y ustedes saben que en la antigüedad era un asunto de rigor cuando un pueblo peleaba con otro, el pueblo que era vencido era saqueado. No le quedaba nada, se llevaban todo. Después de matar a la gente, los pocos que se quedaban vivos, si no llevaban a algunos cautivos, como siempre era, y llevaban cautivos gente que ellos iban a necesitar para un fin determinado, para un propósito específico. A veces llevaban mujeres, si era un pueblo que quizás no tenía tantas mujeres, llevaban las jovencitas. Y si era un pueblo que necesitaba hombre para trabajo, para convertirlos en esclavos, pues entonces hacían eso. Es decir, si llevaban gente, pues la llevaban con un propósito particular. Y esto es lo que estamos mirando aquí. Nínive se había hecho multimillonaria. Se había hecho extremadamente rica. Porque recuerden que habíamos dicho que era un pueblo despiadado, que era un pueblo brutal, que llegaba a los sitios y acababa con todos. Y como tenía esa fama, era muy rico porque esto era lo que hacía. Esto era lo que hacía. Y si había llegado a tantos lugares y los había saqueado, pues tenía riquezas de más. Por eso dice la cita bíblica aquí del verso 9, saquead, o sea, es como Dios diciéndole al enemigo: busquen plata, que hay mucha, busquen oro, que hay mucho. No hay fin de las riquezas y suntuosidad de toda clase de efectos codiciables. No hay fin de la riqueza. La riqueza que hay allí es tan grande que no tiene fin.
De modo que Dios está anunciando, lleven todo. Versículo 10. ¿Qué es de la guarida de los leones y de la... No, estoy leyendo el 11, versículo 10. Vacía, agotada y desolada está, y el corazón desfallecido, temblor de rodillas, dolor en las entrañas, rostros demudados. El versículo 10 es como si estuviera anunciando y diciéndole a Nínive, ustedes tendrán en sus memorias, si ustedes rememoran la angustia, la situación en la que ustedes dejaron a muchos pueblos, a muchos. Y el versículo 10 es como si estuviera describiendo, diciéndole a Nínive, te estoy describiendo en ti mismo y estoy permitiendo que ocurra esto con ustedes, como ustedes solían hacer. ¿Cómo dejaban ustedes todo cuando llegaban? Vacío, agotado, desolado, el corazón desfallecido, la gente temblando de rodillas, dolor en las entrañas, rostros demudados. Ese era el ambiente y esa era la escena de dolor que quedaba en cada pueblo al que entraba Asiria, al que entraba los ninivitas. Y es como si Dios le estuviese pagando lo que ellos estaban haciendo o habían hecho tanto tiempo. Por eso menciona aquí el corazón, desfallecidos, temblor, las rodillas le están temblando. Habíamos dicho que tenían ellos soldados, hombres muy valientes, acostumbrados a la batalla, pero ahora les tiemblan las rodillas. Ahora tienen temor, tienen terror. Una condición difícil por la que atravesaban. Dolor en las entrañas, demudados. Es posible, bueno, sin que sea posible, sino una realidad. Todos los pueblos odiaban a los asirios por todo lo que hemos dicho de cómo ellos trataban a la gente cuando ponían sitio a una ciudad, a una localidad. La brutalidad e impiedad que utilizaban cuando entraban en cualquier lugar en orden de batalla. Y esto es lo que parecería como si Dios le estuviese dando a ellos una lección y decir lo que les asusta más a ellos y lo que le hace más temblar las rodillas y desfallecer es el hecho de saber cuán malos eran. Y ahora me van a tratar de tal manera, con el mismo grado que yo era de malo, con ese mismo grado de maldad, ahora me van a tratar a mí también. Y no era para menos. Esto debía asustarlos más de la cuenta, precisamente por esto. Porque probablemente muchos pueblos estaban esperando un momento como este. Es como decir, se estaban frotando las manos. Llegó la hora. Le llegó la hora a Nínive. Cuando el malo cae en manos de la gente, sobre todo en gente airada, su temor no es por la causa presente, lo que acaba de hacer, sino, sobre todo, por lo que ha hecho. Déjeme ponerle un ejemplo que quizás no es el mejor, pero se lo voy a poner porque aplica en este caso. Probablemente en otras naciones, en otros lugares, aquí en República Dominicana, uno simplemente
oye que lo dicen. Cuando una persona va a la cárcel que ha sido, por ejemplo, un violador, que tomó un individuo, que tomó a una pobre jovencita y la violó, la mató, hizo todo. Un pederasta, un individuo que tomó a un niñito, una niñita, lo mató, lo violó, hizo barbaridad. O como decimos, un asesino a sangre fría, como decimos nosotros acá. Y un individuo como ese va a la cárcel. Lo que se oye decir es que los demás presos lo están esperando. Aunque ellos están en la cárcel por delitos, porque violaron la ley, pero esa misma gente que está allá adentro, que quizás fueron porque robaron, o fueron por drogas, o fueron por otras cosas, esos mismos individuos, que es lo que uno oye decir, ellos mismos dicen, yo no doy para hacer algo así. Pero se atrevieron a robar, se atrevieron a hacer cosas violatorias y están en la cárcel para cumplir penas largas. Y pongo este ejemplo porque es como lo que uno pudiera ver en estos versículos 9 y 10 que acabamos de leer, o el versículo 10, como si Dios le preparó una escena al enemigo de los asirios. Voy a permitir que te ocurra lo que tú hacías. Y es triste porque después de un pueblo como este, haber conocido el temor de Dios, haber vivido, caminar con Dios, haber vivido una vida en el Señor y llegar a estas condiciones es algo tan triste. Leamos versículos 11 y 12 de Nahum, capítulo número 2. ¿Qué es de la guardia de los leones? De la guarida, perdón, de los leones y de la majada de los cachorros de los leones, donde se recogía el león y la leona y los cachorros de león, y no había quien los espantase. Versículo 12. El león arrebataba en abundancia para sus cachorros y ahogaba para sus leonas, y llenaba de presas sus cavernas y de robo sus guaridas. Estos versículos 11 y 12 mencionan mucho aquí el león. Menciona la guarida de leones y una y otra vez en versículos 11 y 12. El león era un símbolo de fuerza. Y tanto los asirios como los babilonios lo utilizaban. Ustedes recordarán, por ejemplo, en el caso de Daniel, cuando fue llevado porque no quiso obedecer la orden del rey, y Daniel, sus amigos, los amigos tuvieron que sufrir el horno de fuego y Daniel pues fue arrojado al foso de leones. Es decir, que sí se tenían leones, porque era un símbolo de fortaleza, un símbolo de fuerza. Y ustedes recordarán que más adelante, ya para los griegos y también para los mismos romanos, muchas de las figuras que hacían en los palacios y que después eso se regó a todas partes, era poner, por ejemplo, una figura de un león. ¿Ok? Recuerdan que los egipcios hacían lo mismo, ¿verdad? Los babilonios hacían lo mismo. Es decir, el león era un animal que se tenía como un símbolo de fortaleza, un símbolo de poder, un símbolo de fuerza. Aquí, Nahum pudiera estar mencionando leones reales,
literales, pero más bien nos parece que está hablando, que se está refiriendo a la fortaleza de los hombres que tenían, jóvenes fuertes, por ejemplo, que formaban parte del ejército. Y por lo que dice las expresiones, es como que esos hombres fuertes que formaban parte del ejército eran los que salían y regresaban, ¿verdad? Cuando dice, y de la majada de los cachorros de sus leones, donde se recogía el león y la leona y los cachorros del león, y no había quien los espantase. El león arrebataba en abundancia para sus cachorros, en fin, es decir, aquellos hombres, aquel ejército maravilloso, iba, saqueaba, mataba, acababa con una ciudad y traía todo lo necesario, todo lo que necesitaban y todo lo que encontraban allí, lo tomaban. Entonces, mataban a todos, acababan con todos y traían todo aquello, mostrando esa fortaleza. Cuando los versículos 11 y 12 hablan en este sentido, es precisamente para referirse, y lo más probable sea en este sentido. Leamos el último versículo del capítulo número 2, y dice, he aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, encenderé y reduciré el humo tus carros, a humo tus carros, y espada devorará tus leoncillos, y cortaré de la tierra tu robo, y nunca más se oirá la voz de tus mensajeros. El versículo 13 da un poquito más de fuerza a los dos versículos anteriores, por lo que decíamos que se refería más bien no a animales literales, sino a el ejército o aquellos hombres fuertes que iban y hacían lo que había que hacer para enriquecer a su ciudad a través de estas atrocidades. Ahora, quisiera quedarme en esta noche con la expresión de inicio del versículo. Porque ya lo otro, creo que por el contexto anterior de lo que hemos venido diciendo, se entiende perfectamente. Reduciré a humo tus carros y espada devorará tus leoncillos. Y los leoncillos eran aquellos hombres, el ejército, en otras palabras, Dios lo va a utilizar a los enemigos para que acaben con ellos. Y cortaré de la tierra tu robo, lo que tú sueles hacer, el saqueo que tú solías hacer, aquellas ciudades a las que tú ibas, eso se acabó. Y nunca más se oirá la voz de tus mensajeros. Te voy a tapar la boca, te voy a callar, te voy a borrar, no habrá nada que decir. Creo que esa parte la entendemos. Ahora, quiero llamar la atención con esta expresión que está aquí, que dice Nahum, heme aquí contra ti. Es una expresión un poquito dura. Cuando Dios profiere palabras de esta naturaleza contra alguien, aquí estoy contra ti. Cuando Dios anuncia algo así, hay que tener miedo, y no cualquier miedo. Como dice en una de las citas bíblicas que acabamos de leer, en el versículo 10, que le van a temblar las rodillas. Creo que ninguno de nosotros ha probado el castigo de Dios a plenitud. Eso es irresistible.
es de imaginarme. Eso no se puede describir. No se puede. De modo que cuando Dios dice, aquí estoy contra ti, eso es duro. Y como sé que hay amigos que nos siguen, voy a dirigir estas palabras, mis queridos amigos, para todos, pero de manera particular para ustedes, nuestros queridos amigos. Con muchísimo respeto y con toda la consideración y con todo lo que uno pudiera desplegar como persona, como individuo, para decirle que tenemos afecto y que le amamos. En ese amor yo quiero decirle lo siguiente, y solamente voy a leer 2 o 3 citas bíblicas que creo que ilustran muy bien el hecho de esta expresión, por lo que dice la palabra de Dios. Y si usted lee ese versículo 13, es para decir, mire, es que voy a borrarlo. ¿Usted sabe lo que significa borrar? Voy a borrarlo de sus carros, de su armamento, de lo que ellos se sentían muy orgullosos. Quedará el humo apenas. Y su ejército, sus hombres fuertes, muy valientes, muy poderosos, que se creían la gran cosa, van a morir. Van a morir, simple. La ciudad, como dijimos, fue destruida, fue inundada, se llenó. Mire, si estaba una ciudad amurallada, se convirtió en un estanque de agua, en un tinaco de agua. Y el agua, el vendaval de agua tan fuerte, arrasó con aquello, tumbó los muros, cayeron las torres. Cortaré la tierra, de la tierra tu robo, se acabó. No vas a volver a hacer eso jamás. Porque aquí estoy contra ti. Quiero leerle 2 o 3 citas bíblicas que usted conoce bien. Yo creo que de alguna manera la han escuchado. Capítulo 7 del Evangelio según San Mateo. Capítulo 7 del Evangelio según San Mateo, versículo 21 al versículo 23. Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Óigame, es como si Dios está diciéndole, aquí estoy contra ti. Aunque digas lo que digas, yo no veo eso que eso fue la realidad. Ahora, yo lo que sí te voy a declarar es lo siguiente, yo no te conozco, apártate de mí. Yo creo, hermano, que es esa expresión, aquí estoy contra ti, para descubrirte. Aquí estoy para poner de manifiesto lo que eres. Aquí estoy para que ya esto acabe definitivamente. Aquí estoy contra ti. Pero miren el Evangelio según San Lucas también, el capítulo número 13. Evangelio según San Lucas, capítulo número 13. Y leamos versículos 26 al 28. Lucas capítulo 13, versículos 26 a versículo 28. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste, pero os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos.
Es Dios diciendo, aquí estoy contra ti. Una cita bíblica que es muy dura de escucharla, pero está ahí en la Biblia, es Evangelio según San Mateo, capítulo 25 y el versículo número 41. Evangelio según San Mateo, capítulo 25 y el versículo número 41. Dice la palabra de Dios: entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Son palabras duras, muy duras. Y son tan duras, mis queridos hermanos, que ahora mismo, en la edad que estamos viviendo, muchos predicadores no se atreven a tomar esta cita bíblica y hablar de ella. Porque en cierta forma está prohibido hablar del infierno, está prohibido hablar de la condenación. Bueno, eso está ahí en la Biblia. ¿Y sabe qué? Lo dijo el Señor Jesucristo. No es que si lo dijera Pablo, si lo dijera Pedro, si lo dijera Juan, no tuviera valor, porque es la palabra de Dios. Pero lo dijo el Señor Jesucristo. Si eso le añade algo de autoridad y de valor, es Dios diciendo, aquí estoy contra ti. Aquí estoy. Y la última cita bíblica en Evangelio según San Mateo, ahí donde estamos, el capítulo 23, y solamente leer el versículo número 33. Mateo capítulo 23 y versículo 33, dice la palabra de Dios: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Cómo escaparás? El día que Dios decreta juicio para condenación, es como si Dios dijera, te di oportunidades, como dice la palabra que hizo con Nínive. Te dio oportunidades y hasta alguna vez hiciste una profesión, pero no fuiste fiel. Llegó el momento ahora, aquí estoy contra ti. Mis amigos, ¿qué te interrumpe a ti de entregar tu vida a Cristo? ¿Qué es eso tan grande que no te permite venir a Cristo? ¿Qué cosa es? ¿Qué tú haces caminando en este mundo sin Cristo, sin Dios, sin esperanza? Cuando puedes tener al Señor Jesucristo, cuando puedes tener al Dios Padre Celestial, cuando puedes tener la esperanza gloriosa de la salvación de tu alma, ¿qué tú haces? Caminando en este mundo y no caminando en Cristo. Acuérdate. Y mira, no quiero, le decía, estas palabras no son para ofensa. Yo espero que tú no las tomes así. Te lo estoy diciendo con todo mi corazón y con el anhelo inmenso de que pudieras decir, jamás quisiera que Dios me dijera, aquí estoy en contra tuya. Llegó el momento, hay un juicio que se llama el juicio del gran trono blanco. Y si llegara ese momento y tú no te convertiste a Cristo, lamentablemente, Dios va a estar allí contra ti. Lo que sea, ponlo en las manos de Dios. Lo que te interrumpe para tú no entrar en la vida en Cristo, pon eso en las manos de Dios. Y pídele, Señor, ayúdame. Yo quiero ser salvo, yo quiero ser salva. Señor, ayúdame,
perdona mis pecados. Yo quiero tener la vida eterna. Señor, yo te lo pido, yo te lo suplico, yo te lo ruego en el nombre de Cristo. Y haga esa oración delante de Dios. Y busque al Señor antes que llegue un día que Dios te diga, aquí estoy contra ti. Si ese día llega, mis queridos amigos, si llegó ese día que Dios te lo dijo, como decimos, no hay pero que valga. Y eso fue lo que Dios hizo con Nínive. Aquí estoy contra ti. Ya se acabó. Mi amigo, mi querida amiga, toma esto en serio. Tómalo en serio. Hay miles de personas que han muerto en medio de esta pandemia y siguen muriendo. En nuestro país ha muerto muchísima gente. Y en todo el mundo ha muerto muchísima gente. Dios nos ha cuidado, te ha cuidado a ti, me ha cuidado a mí y Dios ha estado con nosotros. Ojalá que no llegue el día de tu partida de este mundo y que no tengas a Cristo en tu corazón, sino que hayas tomado esa decisión seria y definitiva de decirle, Señor, ahora tú eres mi Dios, Cristo es mi Señor y de ahora en adelante, de este día en adelante, empiezo a caminar decididamente con Cristo Jesús. Ojalá pudiera hacerlo esta misma noche. Pues gracias mis hermanos y mis amigos por su atención. Lo dejamos hasta aquí, terminamos el capítulo número 2 y la semana que viene pues empezamos con el último capítulo de este libro de Nahum, el capítulo número 3. Recuerde que el domingo estamos aquí, hermanos, el domingo estamos aquí una vez más. Recuerde que hay 2 cultos, uno a las 9. Quiero decirle a los hermanos que vienen al culto, al segundo culto, vamos a empezar a las 11 en punto. Vamos a empezar a las 11 en punto de la mañana, Dios mediante. De modo que procure estar temprano porque no quisiéramos que se quede fuera, o que se quede sin oír el mensaje de la palabra de Dios. Así que haga los arreglos para que esté temprano. Y estamos aquí a las 9 y luego a las 11 de la mañana. Dios les bendiga y muy buenas noches para todos.